Hola, bienvenidos todos a la Galería de Arte en el Metaverso de IFLAN, donde hemos organizado una exposición muy especial dentro de la quinta edición del foro Blockchain y Activos Digitales organizado por El Confidencial. El artista que hoy nos acompaña es una figura de renombre internacional que comenzó su andadura en su país natal, en la República Dominicana, donde ya en la década de los 80 se perfiló como uno de los principales exponentes de la escena artística de la isla. Desde entonces su obra se ha expuesto en bienales europeas, ha sido adquirida por instituciones como el Museo de Arte Moderno de Budapest, Noruega, Nueva York, entre otros. Sus pinturas reflejan la búsqueda de una identidad, lo que le lleva a investigar y profundizar en los orígenes de su herencia cultural, especialmente la influencia africana y taína. Todo esto se refleja en su obra y vamos a hablar de ello hoy. Pero antes que nada, bienvenido, Germán. Es un placer tenerte hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Marta, ¿cómo estás? Muy agradecido de que me incluyeran en este proceso moderno de la comunicación y esperando que todo marche bonito en este proceso y que tengamos una experiencia que nos haga seguir hacia adelante en este camino nuevo del metaverso. Seguro que sí, que va a ser una experiencia única y, como tú dices, una experiencia novedosa, moderna, porque no todo el mundo está ahí en el metaverso, ¿no? Como es tu caso. Tú ya tienes algunas colecciones tokenizadas, es decir, convertidas en NFTs. Y mi primera pregunta va en esa dirección. Coméntanos cómo has llegado al criptoarte, ¿no? Porque sé que tú comenzaste en lo que podríamos llamar el arte analógico, luego pasaste al arte digital y ahora estás en el criptoarte. ¿Cómo ha sido esa evolución? Pues yo pienso que fue de una forma orgánica, porque desde que salió la computadora, que fue la que tenía 512K, que era una computadorita pequeña que sacó Mac, desde ese momento yo adquirí una de esas computadoras y fui creciendo junto con la Mac. Y claro, los programas se fueron sofisticando. O sea, yo estuve usando Photoshop cuando una sola foto abarcaba la computadora entera. O sea que si tú escaneabas una foto y con calidad, eso te llenaba la memoria inmediatamente. Entonces, desde ahí fui evolucionando junto con la computadora y aprendiendo programas nuevos. Eh, sí, nunca he dejado de crear una obra análoga porque la obra análoga para mí es como un desahogo realmente. Es una forma de comunicar, de usar mi energía en algo creativo con las manos y que termine en un producto que otros puedan ver. Mm. Eh, entonces, nunca, ni creo que lo vaya a hacer, he dejado de hacer una obra análoga. Pero el momento, los nuevos programas que facilitan mucho eh, el cubrir áreas y prácticamente programar, porque cuando yo estoy haciendo una de estas animaciones, lo estoy haciendo de una imagen análoga y tengo que darle órdenes en las diferentes áreas de esa imagen a una computadora para que las maneje. Y las órdenes son esto no lo mueva, esto lo mueva, ponme este efecto. O sea, es un proceso prácticamente de programación que va a terminar con una imagen en movimiento. Mm. Aparte de, Pero en mí ocurrió de esa forma muy orgánica, yo diría. No fue que estupendo. yo un día dije, me voy a sentar a aprender computadora, no. Es de poco a poco, ¿no? De manera gradual, como casi todo en la vida. Aparte de esa parte Exacto, técnica que comentas, ¿no? Bueno, de ponerse al día con programas y software y computadoras, ¿qué ha significado para ti, a un nivel quizá más profundo como artista, esta entrada en el criptoarte, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que aporta? ¿Qué diferencias percibes? ¿Hacia dónde crees que vamos con el criptoarte? bueno, una de las primeras ventajas es que el arte siempre para mí fue muy exclusivo, verlo en los museos y en lugares donde la gente le tiene un poco de miedo ir. O sea, hay que tener como cierto grado de educación y de interés para ir a esos sitios realmente. Entonces, el arte se ha mantenido como aislado de la gente. Lo ven cuando se vuelven turistas, pero el metaverso
lleva al arte a otra dimensión donde desde tu cotidianidad, desde hoy en día la mayoría de las actividades la gente la desarrolla desde su casa. Y con la pandemia eso se ha ampliado más todavía. Hoy en día hasta se trabaja de la casa. Entonces, eso, el metaverso permite llevar el arte con toda su calidad a la intimidad de la gente, la intimidad de la gente en diferentes renglones, sin necesidad de moverse. Entonces, para mí eso es una gran ventaja, como una forma de educar a la gente en el arte y una forma de promoverlo también. Ujú. De alguna manera es facilitar el acceso y globalizar también, ¿no? Esa manera de transmitir y de comunicar. Y Exactamente. precisamente eso es Entonces, lo que hace lo está democratizando, diría yo. eso es. Y eso es lo que yo creo que va a ser el efecto esperado con tu obra, tu colección, que se expone ahora mismo en una de las galerías de arte de Island, donde se han expuesto un total de 30 obras que pertenecen a la colección El ciclista en llamas. Y me gustaría saber un poquito más sobre, en concreto, esta obra. ¿Qué te inspiró a hacerla? ¿Cuáles son las técnicas que utilizas? ¿Qué hay un poquito detrás de esto que podemos ver en los muros digitales de la Galería de Arte de Island? Sí. Pues la inspiración viene porque yo soy ciclista. Yo todavía al día de hoy tengo bicicletas y las uso casi todos los días. Eh, y para mí es una forma de transportación ideal porque vas haciendo ejercicio y te va llevando del punto A al punto B. Los demás vehículos casi siempre ellos están haciendo el esfuerzo, no eres tú. Eh, entonces para mí la bicicleta es como casi una filosofía. De hecho, jovencito leí un cuento de Vargas Llosa, del español, del argentino, oh my God, Cayuela, Ujú. De Cortázar. sí, de Cortázar. Es un Ujú. cuento donde él evoluciona, empieza con el carro y desarrolla la evolución del ser humano hasta llegar a la bicicleta. O sea, al revés. Porque él, en el cuento, lo que yo entendí es que ese es el futuro de la humanidad realmente. Y si lo ves, muchos países la gente se transporta en bicicleta Ujú. y ya están creando ciclovías donde solamente circulan bicicletas. O sea, esa para mí es el futuro. Y al ser apasionado, yo dije, pues déjame hacerle un homenaje. ¿Y qué más que un homenaje de un ciclista que va tan rápido que la goma está eh, prendiendo la calle? En llamas. Exactamente, sí. Entonces es como un homenaje Ujú. a ese personaje que yo admiro mucho, que es el ciclista. Y que Ujú. respeto también, porque hay una diferencia. Un chofer que ve a un ciclista a la orilla, hay uno que le cruza muy cercano a él, ese no es ciclista, y hay otro que se aleja de él, ese es un ciclista que va manejando un carro. El respeto, ¿no? Ujú. Sí. Y algo. Eh, y la técnica, primero yo desarrollo una técnica de hacer un dibujo con un pincel y tinta de la forma más rápida posible, sin levantar la mano, hasta crear la imagen completa. Esa forma, eso le da, bueno, es una técnica japonesa de escribir, de caligrafía básicamente, pero yo la estoy usando para dibujar. Ujú. Y te permite atrapar el movimiento de esa imagen o hacerla parecer que está en movimiento, Ujú. que es lo que realmente en el dibujo en bidimensional yo logro hacer eso y luego meterlo en el programa para hacerlo mover. Y entonces a un área yo le digo, tápame esta parte de la bicicleta o la tapo yo mismo dibujando encima, creando máscaras y la rueda tú la vas a poner a mover. ¿En qué dirección? Circular. O sea, yo le puedo decir en qué dirección van a circular, van a moverse las imágenes que le digo que se muevan. Entonces, en el caso del ciclista, las ruedas tienen que dar vuelta. Ujú. Y ya el movimiento de él físico yo lo creo con otra parte de ese mismo programa que hace que tú estés mirando como con una cámara y te hace diferentes tipos de movimiento, Ujú. con ya lejos de la imagen en movimiento en sí. O sea, te crea otro movimiento más. Ujú. Pero básicamente es un proceso de programación. Ok. Cuando Eh, uno se... ul-
Sí, cuando yo me sitúo frente a esta colección, a esta obra, realmente uno siente que conectas con ese movimiento en estado puro, ¿no? Que me imagino que tiene que ver con, como tú decías, con esa técnica, esa capacidad de plasmar de una manera inmediata lo que hay dentro de ti, no solo en tu mente, y plasmarlo, bien sea sobre papel o sobre una pantalla. Y yo creo que esa inmediatez es lo que consigue como trasladar, ¿no? La pureza de ese movimiento, de ese rasgo, de ese avanzar o de ese replegarse del ciclista sobre la bici, que es algo precioso, ¿no? Te quería preguntar en este sentido si tú crees que el criptoarte requiere por parte del espectador una actitud diferente, es decir, cuál es la interacción que se origina entre la obra y entre el que la contempla. ¿Hay algo que cambia o viene a ser el mismo diálogo que el que pueda No, no tener es el una mismo persona que visita diálogo. un museo? No, no es el mismo. O sea, de hecho, ya yo tengo programado se llama un espacio inmerso, donde el piso, el techo, las paredes, todo tiene imágenes en movimiento. Y la persona puede entrar. Ya se ha creado, se creó el Atelier Lumière en París. En Nueva York se han hecho básicamente uno para Van Gogh, otro para Frida Kahlo, pero son espacios donde tú entras y el arte está en movimiento, en las paredes, tú eres parte de esa actividad. No es la misma sensación de un cuadro allá lejos, donde tú no puedes ni siquiera tocarlo, porque tiene barreras y es muy delicado. Y tú has visto cómo lo han estado violentando últimamente, las Sí. obras de arte, entonces todavía la van a proteger más, porque Ujú, ya hay una intención en el público de dañarla. Entonces en el metaverso no existe eso, porque la obra es una proyección realmente. ujú. Entonces, el público, su único motivo es sumergirse en esa proyección. Eso te iba a decir, que de alguna manera el espectador, el público, Es parte de, inmersiona dentro de ese entorno que forma parte del ecosistema de la obra y forma parte de la misma, ¿no? Se hace uno con la obra. es exactamente, sí. No es una obra distante Eso que nada es. más existe para la contemplación, Ujú, sino es una obra donde te invita a ser parte de ella, tú ves. ujú. Bonito Pues el concepto. eso yo pienso que es el futuro realmente. Y más que en esa intención que tiene la humanidad de replegarse a sus cuevas, todo el mundo, el metaverso con los goggles y todo esto te va a permitir entrar a esos lugares también, ni siquiera sin tener que entrar físicamente. Ujú. ¿Tú crees que nos Entonces, encaminamos hacia esa experiencia más multisensorial y más de manera activa, interactiva, por así decirlo, formar parte, ¿no? de lo que supone sí, la obra es y una, su creación? sí, creo que va a ser, no hay quien detenga eso, porque eh, el Museo del Louvre quiere que un señor en África lo visite. Quizás no puede ir en avión, pero él quiere que lo visite. Entonces ellos van a buscar la forma de integrar todo ese público universal a sus instituciones de alguna forma virtual. Ujú, Ya lo han intentado, o sea, ya hay muchos visitas a los museos que te dan 3 dimensiones y tú puedes caminar, ujú. pero todavía está como en pañales eso, ¿no? Sí, poco a poco. Germán, tú llevas más de 30 años creando, comunicando, transmitiendo. ¿En qué te inspiras? ¿Cuál ha sido ese viaje que has realizado en todos estos años? ¿Hacia dónde crees que vas y que va tu obra? Bueno, como yo veo el artista es como alguien, como un descubridor. Entonces, el descubridor no se cansa nunca, o sea, siempre hay algo nuevo que encontrar. Y ahora mismo, por ejemplo, me sumergí en programas que son todavía más complicados, como Touch Design, que son programas que hacen programación de efectos visuales, donde yo puedo tomar esa figura del ciclista y transformarla en otra cosa ante los ojos de la gente, ¿no? Entonces, eh, yo veo que mi obra va en esa dirección, en una dirección que la bidimensionalidad existe y existe como una forma de monetizar el arte, pero ya yo logré cruzar a otra dimensión donde el arte digital te lo puedo dar en una caja para que te lo lleves a tu casa.
O sea, ni siquiera tiene que tenerlo dentro de la computadora, sino en una caja con un loop donde esas imágenes tú las vas a ver el día entero si la tienes conectada a la electricidad. Ujú. Y aún la desconecta, tiene baterías y se mantiene prendida. Bueno, Pena que no tenga una. Tengo una aquí ahora mismo, pero no quiero irme y traerla para enseñártela. sí, para Pero no romper cuando un poco. terminemos, yo te la enseño. Sí. Ok. Y ya para terminar, Germán, si hubiera una palabra en la que pudieras, que es difícil, pero en la que pudieras resumir un poquito lo que tratas de transmitir o lo que te gustaría que el espectador recibiera tuyo a través de tu obra, ¿qué sería? ¿Con qué palabra te quedarías? ¿Una sola palabra o puede ser una Bueno, una frase? palabra, una frase, pero un concepto. Qué es lo que... Bueno, lo que decía, para mí, como mi direccional en la vida es una frase de Sigmund Freud que yo leí muy joven, que es que las fuerzas que mueven a un artista a crear son las mismas fuerzas que llevan a otros seres humanos a la locura. Entonces, la única forma, se lo digo a mis hijos que son artistas, la única forma que el artista tiene para estar tranquilo es una creación permanente. Es Ujú, una forma de balancear el espíritu realmente. ujú. Bueno, Germán, Y, muchas si, gracias. y una frase reciente que usaron en un artículo de mi trabajo es que el arte es para mí medicina para el alma. Ujú. Pues yo espero que esa medicina para el alma y ese deseo de descubrir y que el espectador descubra contigo y ese contagiarse de la fuerza creadora que creo que llevamos todos dentro y que hay que atreverse también a sacarla y a compartirla y hacerla común. Espero que todo eso pueda llegar a nuestros espectadores y visitantes que acudan a esa galería de arte en el metaverso de Island, donde se exponen esas maravillosas 30 obras tuyas llenas de color y llenas de sorpresa y de descubrimiento. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir, bueno, toda tu experiencia y sabiduría. Muchas gracias, Germán. Gracias a ti, gracias a ti. Y para todos los demás que sepan que efectivamente la galería de arte está abierta, pueden ir, conectarse y recorrer a cada uno a su propio ritmo, como más desee, todas estas obras que componen la colección de El ciclista en llamas. Además, podrán acceder a todo el contenido en el resto del metaverso donde se está generando esta quinta edición del foro Blockchain y Activos Digitales organizado por El Confidencial. Los esperamos. Hasta pronto.